hablarle acerca de los miembros del cuerpo. Ese es usted y ese soy yo, ¿verdad? Amén. El cuerpo es la colectividad, ¿verdad? Eso es lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo como iglesia. Somos el cuerpo de nuestro Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Ahora, en el cuerpo, ¿verdad? El Señor trata de ilustrar y hacer posible que usted y yo podamos entender lo que usted y yo como parte del cuerpo debemos de hacer. Y para que nosotros lo entendamos a plenitud, el Señor entonces usa, ¿verdad?, esa ilustración del cuerpo para que podamos entender que el cuerpo, ¿verdad?, tiene que muchos miembros, como vamos a ver. Entonces el cuerpo es la colectividad, somos todos, repito otra vez, pero el cuerpo está formado ¿por qué? Por miembros. Entonces esos miembros somos usted y yo, y en esta mañana entonces yo quiero que nosotros veamos cuál es la importancia entonces de cada miembro dentro del cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar. Pidamos al Señor que su palabra Él la use para traer edificación a nosotros. Padre, gracias en esta mañana por el privilegio que nos da de estar en la iglesia. No hay duda de que somos un precioso cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Como el cuerpo que somos, Señor, queremos ahora que tú nos use para que podamos ser de bendición en este mundo. Ahora entendemos que cada uno de nosotros somos los miembros. Por tanto, ayúdanos en esta mañana a ver en tu palabra la importancia que cada uno de nosotros tenemos dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Te queremos suplicar que tú nos ayudes. Oramos siempre por la iluminación del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu que inspiró este precioso libro. Te pedimos que el Espíritu tome control de mí, para que yo pueda predicar tu palabra con sabiduría, con entendimiento. Señor, yo entiendo que no es lo que yo quiero decir, es lo que tú quieres que Amén. se enseñe. Por tanto, oramos que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad de la palabra de Dios, para que así podamos crecer y podamos ser edificados en amor como tu palabra enseña. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por cada uno de los padres que están con nosotros. Yo te ruego que le bendiga, Señor, y que le use a ellos de una manera especial para que su familia pueda ser una familia, Señor, que crezca en la fe. Y aquellos que tienen hijos que todavía no te conocen, que tú le uses a ellos para que vengan al conocimiento de la verdad. Queremos darte la gloria en todo porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Los miembros del cuerpo de Cristo. De todos los conflictos que existían en la iglesia de Corinto, yo creo que el problema de los dones espirituales era uno de los dones que más daño había ocasionado en la iglesia. Había algunos dones que eran más atractivos para los hermanos. Y la mayoría de los hermanos preferían en verdad esos dones sobre otros porque eran dones de ejercicio público en la iglesia. Dentro de estos dones que habían ocasionado conflictos y problemas, estaba, hermanos, el famoso, don de lengua. Ahora, si usted estudia la palabra de Dios, usted verá que estos dones que habían ocasionado problemas en la iglesia, los problemas que se habían levantado eran más que por falta de conocimiento. Los hermanos ignoraban en verdad que los dones espirituales deberían de ejercerse para la edificación de la iglesia y no para el exhibicionismo de ninguna persona. La Biblia nos enseña que había un gran desconocimiento del propósito por el cual Dios había dado dones a la iglesia. Dentro de esto nosotros tenemos que entender que cada don, ¿verdad?,
era individual a otro y que cada don había sido dado por el Espíritu Santo a la iglesia para que los hermanos fueran de bendición los unos a los otros. No era para que estuviesen peleándose, ¿verdad? De ninguna manera. Por eso el Señor tiene que instruirlo a ellos para que ellos entendieran en verdad cuál era el propósito de los dones espirituales y para que no ignoraran que los dones espirituales habían sido dados, hermanos, para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice, si usted nota ahí en el capítulo 14, el versículo 1 en adelante, lo que yo le quiero enseñar. La Biblia dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, importante que usted note, hermanos míos, mire este versículo. Note el versículo ahí, el versículo número 13 y el versículo número 14. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 13 y 14: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder para interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Usted verá que el Señor había dado dones, oiga bien, para que los hermanos fueran edificados. No era solamente para que uno se exhibiera. Por eso el apóstol Pablo, cuando sigue explicando esto acerca de los dones que habían sido dados al cuerpo, él dice en el versículo el versículo, note el versículo número 19, número 17: porque tú a la verdad bien da gracias a Dios, pero el otro no es edificado. O sea que el cuerpo, ¿qué sucede? Queda sin edificación. Los miembros del cuerpo queda sin edificación. Dios había dado entonces los dones al cuerpo de la iglesia y había dado los dones a cada miembro del cuerpo de la iglesia para que los miembros edificaran al cuerpo y para que el cuerpo se edificara y para que los miembros entonces se edificaran uno a otros. No era para que ellos se exhibieran. Note también el capítulo número 12, el versículo número 1, para que usted vea. La Biblia nos dice en el capítulo 12, versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Era un gran desconocimiento que había en la iglesia. Era una gran ignorancia que había referente a las razones o al propósito primordial por el cual Dios había dado dones al cuerpo y por el cual Dios había dado dones a los miembros entonces que forman el cuerpo. El versículo número 20 del capítulo también número 12, mire lo que dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Para solucionar este problema, el apóstol va a usar ese ejemplo, esa ilustración del cuerpo humano, para ilustrar cómo la iglesia debe de existir y trabajar en unidad. Y antes de eso, Él nos quiere enseñar una gran verdad a nosotros, que debemos de recordar que el cuerpo es uno solo. Note para que usted vea el versículo 12, la parte A también ahí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo
siendo muchos son un solo cuerpo, así también que Cristo. De manera que el apóstol nos dice, antes de entrar, ¿verdad?, en el tema específico de los miembros del cuerpo, él quiere que usted y yo entendamos que el cuerpo es uno solo. Los dones han sido dados a los miembros del cuerpo, pero el cuerpo es uno solo. Versículo número 20, note también para que usted vea esta gran verdad. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo ¿qué? Pero el cuerpo pero el cuerpo es uno solo. De manera que lo que el apóstol está tratando aquí es de solucionar el grave problema que había en la iglesia con esto de los dones espirituales. Pero para que ellos entendieran esto, primero él le dice, mire, ustedes tienen que entender que ustedes son el cuerpo de Cristo y que el cuerpo es uno solo. Ahora, para que ustedes entiendan cómo Dios quiere que ustedes se consideren los unos a los otros, ustedes que están formando el cuerpo, ustedes tienen que entender que el cuerpo está formado por una diversidad de miembros. Sí, eso mismo. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a hacer trabajar el cuerpo como Dios quiere que trabaje. Así que lo que el Señor dice aquí en la palabra es para que se termine el grave problema de los dones espirituales. Ustedes tienen que entender que los dones son dados al cuerpo de Cristo, pero que el cuerpo está compuesto por miembros y que ustedes son los miembros del cuerpo, y que esos dones han sido dados con algunos propósitos que si ustedes se ponen a pelear los unos a los otros, entonces ustedes no van a cumplir el propósito por el cual Dios ha dado los dones espirituales al cuerpo. Si ustedes no entienden que como miembros que son del cuerpo, cada uno de ustedes tiene una importancia única, entonces ustedes van a seguir desunidos, van a seguir peleándose los unos a los otros, ¿verdad? Como estaba pasando en la iglesia. La iglesia va a seguir dividida y ustedes no van a contribuir los unos con los otros a que el cuerpo funcione como debe de funcionar. Ahora, para esto, lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en el capítulo número 12 es que nosotros debemos de entender entonces la importancia de los miembros del cuerpo. Recuerde que el problema ¿dónde empezaba? El problema aquí empezaba con los dones espirituales. Muchos querían los dones que eran más atractivos para ellos solamente, y se estaban peleando por esto, especialmente por hablar en lengua. Ese era el más atractivo. Todos querían hablar en lengua. Eso era imposible. ¿Por qué es imposible? Bueno, porque el cuerpo es uno solo y porque el cuerpo está compuesto de diferentes miembros. Ahora, noten la importancia de los miembros del cuerpo, como el apóstol Pablo nos quiere enseñar en esta mañana. Vaya conmigo para que usted vea al capítulo número 12, el versículo 12 al 17. Y note cómo él está aquí enfatizando los miembros del cuerpo. Escúchame, hermano, en esta mañana. Si tú y yo no entendemos la importancia que tú y yo tenemos dentro del cuerpo de Cristo como miembros que somos, entonces el cuerpo no va a ser edificado. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy tratando de decir? Amén. Recuerda, el cuerpo es la colectividad. Amén. Eso es lo que nosotros somos como iglesia. No somos dos cuerpos, somos un cuerpo, pero el cuerpo está compuesto ¿por qué? Por muchos miembros. Entonces, tú y yo dentro del cuerpo tenemos una gran importancia. El verso 12. Y nota que específicamente el apóstol Pablo está hablando de eso, porque así como el cuerpo es uno. Amén. Amén. Recuerda esto, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Miren, la importancia de nosotros dentro del cuerpo de Cristo como miembros se debe a que los miembros, en primer lugar, son los que forman la unidad del cuerpo. ¿Sabe eso? No hay cuerpo sin la unidad de los miembros. Y si un miembro del cuerpo es amputado, ya ese cuerpo tiene problemas. Amén. La palabra de Dios nos enseña que cada miembro es lo que forma la unidad del cuerpo. Cada uno de nosotros es importante. Cada miembro. Amén. Si un miembro, escúchame, se rompe esa unidad. Ahora, esa es una unidad espiritual que Dios ha hecho en nosotros. Es por eso, de hecho, que nosotros podemos funcionar como iglesia. Amén. Usted sabe lo que es, hermanos, tantas gentes congregándose toda la semana juntos, trabajando juntos, coexistiendo juntos. Nosotros, óigame, que pensamos de una manera diferente. Amén. Como decimos, cada cabeza es un mundo. Cada quien tiene su opinión. Yo siempre digo, por ejemplo, cada persona tiene su opinión de las cosas. Cada persona tiene su filosofía de la vida. Pero sin embargo, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que unirnos. Como dice la Biblia, tenemos que tener un mismo pensamiento. Tenemos que estar unánimes, no solamente estar juntos, ¿sabes? Tenemos que estar unánime. Ahora, ¿sabe quién es que produce esa unidad, esa unanimidad? Eso es el Espíritu de Dios. Amén. Porque nosotros, sin el Espíritu de Dios, sería imposible que estuviéramos juntos. Amén. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, note cómo Dios tiene que operar milagrosamente, poderosamente, para que nosotros tengamos y formemos esa unidad. Note el versículo número 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén. Usted nota esa unidad. Es una unidad que viene del Espíritu de Dios. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 4 personas totalmente diferentes. Judío. El judío piensa muy diferente al gentil. El griego es el gentil ahí. Eso somos nosotros. Tiene otra historia el judío. Tiene otra cultura. El judío tiene otra formación religiosa. El judío, ¿verdad?, por su genealogía y por su tradición y por su familia, es más piadoso que nosotros. Conoce de Dios más que el gentil, el griego. Sin embargo, la Biblia dice que Dios propició esta unidad entre el judío y el gentil. ¿Por qué? Por el mismo espíritu. Por ejemplo, note, sean esclavos o libres. Un esclavo piensa muy diferente a un libre. Amén. Está en esclavitud. Piensa totalmente por lo que el amo cree y dice. El libre es dueño de hacer lo que él quiere. Totalmente diferente. Pero la palabra de Dios nos dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Por eso es que es un solo cuerpo. Amén. El Espíritu Santo propició esa unidad a través de un milagro divino. Fuimos unidos a Cristo.
Por eso es imposible que el cuerpo exista sin esta unidad. Mira, hermano, donde el Espíritu Santo no controla la cosa, no hay unidad. Amén. Y eso era lo que estaba pasando en Corinto. Había una carnalidad única. Todo el mundo jalaba para su lado. Todo el mundo jalaba ¿para qué? Para su tendencia, para su propio partido. Uno era de Cefas, otro era de Apolo, otro era de Pablo, otros se creían espirituales, otros que eran de Cristo. Y había tanta división y tanta pugna en la iglesia. Algunos querían exhibirse con un don que creían que era superior al otro, el don de lengua. Y el Señor le dice: en un momento, ese no es el propósito en darle dones a ustedes. Ustedes están ignorando el propósito de los dones espirituales. El propósito de los dones espirituales es ¿para qué? Para que el cuerpo se edifique. Amén. Es para que cada miembro que propicie esa unidad que viene del Espíritu de Dios, porque ustedes son un solo cuerpo. La unidad es posible por la utilidad de cada uno de sus miembros. Qué importante el verso 15. Si dijere el pie, ahora nota lo que dice. Vamos a leer desde el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora mira el verso 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí? Que cada miembro del cuerpo, hermanos míos, es diferente el uno al otro, pero sin embargo él nos dice: cada uno de ellos es útil. Amén. Cada uno de ellos es útil, porque el otro depende del otro. Ahora, cada uno es diferente. Pero si la oreja dice: porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, de ninguna manera. Porque el cuerpo es uno, amén, pero tiene muchos miembros. Y cada uno de los miembros tiene que respetarse el uno al otro, porque eso es lo que forma la unidad. No, somos todos del cuerpo. No importa que usted sea ojo, usted es del cuerpo. No importa que usted sea oído, pero usted es del cuerpo. No importa que usted sea que la boca, pero usted es del cuerpo. Porque el cuerpo es que uno solo. Y si falta un miembro, se rompe esa unidad. Había un tremendo pleito en la iglesia. ¿Por qué? Porque los hermanos no entendían eso. Usted sabe, en la iglesia donde hay pleitos por cuestiones, hermanos míos, de los regalos, de los dones que el mismo Señor ha dado. Es un desconocimiento del propósito al cual el Señor nos bendice y da dones a su iglesia. Escúcheme, yo no tengo el don de profecía, que es el don de predicación para decir: yo soy mejor que el hermano. No, no es eso. No, de ninguna manera. Dios me ha habilitado, Dios me ha capacitado con este don, con este regalo espiritual, para que yo sea un instrumento de edificación de la iglesia. Amén. Y promueva la unidad de la iglesia, y la iglesia se fortalezca a través de la profecía. Entonces, para eso es que Dios me ha dado ese don. Bendito Señor. Y si yo entiendo eso, hermanos míos, en vez de traer problemas a la iglesia, yo voy a traer ¿qué? Voy a traer unidad. Amén. Por eso usted es importante. No importa qué miembro usted sea, usted es importante. Entonces la importancia se debe en primer lugar a que los miembros son los que forman la unidad del cuerpo. Ahora, en segundo lugar, la importancia se debe a que todos los miembros del cuerpo son imprescindibles. Amén. Amén. Verso número 18 al 22, ¿no? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo, otra vez, es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son ¿qué? Son los más necesarios. Oh, pero qué importante es eso. Todos los miembros del cuerpo son ¿qué? Son imprescindibles. ¿Por qué? Porque repito otra vez, sin ellos el cuerpo no fuera una unidad. Sin ellos el cuerpo no estaría completo. Entonces, mira hermano, fíjate lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios aquí enseña entonces que tu importancia es tan necesario. Tú eres tan necesario como el otro. Tú eres tan importante como el otro. Amén. Tú no eres menos que el otro. Tú eres imprescindible. Amén. Lo que haces a través de la habilidad que Dios te ha dado como miembro del cuerpo te hace a ti un hombre único, una mujer única, un creyente único. De hecho, mira lo que la Biblia dice. Los más débiles son ¿qué? Imprescindibles. Versículo número 22. Dice la palabra de Dios: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen que más débiles son los más ¿qué? Son los más necesarios. Acuérdate, está hablando ¿qué? De los más débiles. Pero la palabra de Dios nos dice que esos miembros débiles en el cuerpo, lo que es el cuerpo, la palabra de Dios nos dice son los más necesarios. En el pie nosotros tenemos 10 dedos. El último, mire, el último dedo, el más pequeño. Usted sabe que sin ese dedo usted no puede caminar. No tiene equilibrio sin el dedo pequeño del pie. Un médico me explicó eso. Y me dijo, tú ese dedo tan pequeñito que tenemos en los pies, ese dedo tiene un nervio que nos ayuda a nosotros a mantener la estabilidad del cuerpo. Sin ese dedo te va de lado, te cansa y eventualmente tienes que caminar con un bastón o con una muleta por ese dedito. Pero hermano, ese dedito es tan pequeño, ¿verdad? Eso es tan pequeñito. Pero ¿cómo es posible que, oiga, es mi estabilidad, mi fortaleza para yo mantenerme derecho? Mire, sin ese dedito no puedo hacer fuerza, no puedo caminar, no puedo cargar algo porque me puedo caer o me puedo ir de lado. La palabra de Dios nos enseña que los más débiles son imprescindibles. La Biblia dice, todos son necesarios. Ahora, nota el versículo número 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Todos los miembros del cuerpo son dignos. Amén. La palabra digna, o la palabra digno ahí, ¿qué significa? Merecer. Significa tener méritos propios. Amén. Todos los miembros más débiles del cuerpo tienen sus propios méritos. ¿Por qué? Porque tienen sus propios trabajos. No dependen del otro, depende de ellos mismos. Eso es lo que decimos en español: tiene dignidad. Amén. Se merece lo que tiene, se lo ha ganado, tiene mérito propio, tiene dignidad. Los miembros más débiles son necesarios, tienen dignidad, son dignos. Y note el versículo cómo sigue diciendo: y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más que
con más decoro, porque todos son necesarios y porque todos nos necesitamos el uno al otro. Por eso el 21 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué? Porque todos nos necesitamos los unos a los otros. En el cuerpo de Cristo, hermano, escúchame, todos nos necesitamos los unos a los otros. La capacidad que Dios te ha dado a ti para que tú operes en el cuerpo como miembro, ¿verdad? Entonces es necesaria para mi edificación. Todos nos necesitamos. Amén. Amén. Por eso cuando una persona falta tanto a la iglesia, el cuerpo se afecta. Amén. Amén. Se afecta. No hay duda que nosotros cuando vemos un hermano nos alegramos. Amén. Y cuando la iglesia está llena y todos venimos y no hay sillas y miren, tenemos una buena asistencia, todos los hermanos dicen: wow, esta mañana la iglesia estaba bonita. Amén. Esta mañana como Dios obró. Esta mañana vimos a todos los hermanos. Escúchame, hermanos, solamente con nuestra presencia nosotros nos edificamos. Amén. Amén. Nos animamos en la fe, nos exhortamos unos a otros. Porque escúchame, lo que sucede es que somos un cuerpo. Eres importante para mí, yo soy importante para ti. No podemos existir como un cuerpo sin el otro miembro. Amén. Tenemos dignidad, somos importantes. Somos necesarios, nos necesitamos, porque somos un cuerpo. En tercer lugar, los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué importantes son? Su importancia se demuestra en tercer lugar en que todos los miembros tenemos responsabilidad con los demás. Ahora, escúchame lo que yo te voy a decir. Mi responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, como miembro que yo soy de ese cuerpo, no es opcional. Eso es lo que nosotros muchas veces creemos. Amén. ¿Tú sabes por qué? Porque no hemos entendido nuestra importancia y no hemos entendido mi responsabilidad. ¿Sabe, hermano? En el cuerpo nosotros somos tan importantes y somos tan necesarios que si yo no hago, escúchame, lo que a mí me corresponde hacer, el cuerpo tiene problemas. Amén. Tiene problemas. Tiene problemas para su supervivencia, para existir. Tiene problemas para funcionar. Y eso es lo que tú y yo debemos de tener en cuenta. Somos un ¿cuántos cuerpos? Somos un cuerpo. Amén. Pero el cuerpo tiene muchos miembros. Y tú eres parte del cuerpo. Y si tú dentro del cuerpo, tú no haces lo que tú debes de hacer como miembro que eres del cuerpo, ¿a través de qué? De los dones espirituales. Escúchame, yo empecé la introducción hablando de los dones espirituales, porque esto está ¿qué? Relacionado. Mira la responsabilidad que yo tengo como parte del cuerpo, con los miembros del cuerpo. Verso 24, para que tú veas. Nota el versículo número 24. Porque lo que en nosotros, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros que se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él que se gozan. El 27. Vosotros pues sois que el cuerpo de Cristo, y ahora nota, y miembros cada uno que en particular. Ustedes son el cuerpo,
pero miembros cada uno en particular. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios nos ha dado habilidades, capacidades a los miembros del cuerpo para que no haya ¿qué? Para que no haya desaveniencia. ¿Qué es desaveniencia? Conflictos, problemas. Amén. Y si un miembro del cuerpo no hace lo que tiene que hacer, ¿qué hay? Problema, hay desaveniencia. Amén. El cuerpo es afectado. Por eso nosotros no debemos de preocupar los unos por los otros, porque tenemos responsabilidad. Y debemos de cumplir nuestra responsabilidad en el cuerpo. Por eso no debemos de padecer unos con el otro. Por eso debemos de tener empatía, no debemos doler el uno con el otro. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que no debemos de honrar los unos que a los otros. Y por eso la Biblia dice que no debemos de gozar los unos que con los otros. Tenemos responsabilidad para con el otro miembro. Nota el verso 27, el versículo, número 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él que se gozan. Si tú padeces, yo padezco, porque el sufrimiento compartido es menor. Amén. Si tú te gozas, yo me gozo, porque tu alegría debe de ser ¿qué? Mi alegría. Por eso la Biblia dice que hay que sufrir con el que sufre, y dice la Biblia que tenemos que reír con el que se ríe. Gozaos con lo que se goza. Hasta en eso Dios quiere que nosotros, hermanos, tengamos empatía con el hermano. Tú sufres, yo sufro. ¿Por qué? Porque es un cuerpo. Amén. Tú te gozas, yo me gozo. Soy un miembro en particular, diferente, pero me gozo. ¿Por qué? Porque es un cuerpo. Y tengo responsabilidad como miembro que yo soy de ese cuerpo. Ahora, entiende, hermano, que el cuerpo no se edifica. El cuerpo no puede existir. El cuerpo no puede vivir sin ti. Y el cuerpo no puede operar como puede operar y debe operar sin la responsabilidad de los miembros del cuerpo. Hay cuantos hermanos que no entienden eso. ¿No entienden eso? ¿No entienden eso? No entiende lo que es la iglesia. Amén, para Dios. No entiende la responsabilidad que Dios te ha puesto dentro del cuerpo. Escúchame, no es opcional. Amén. De ninguna manera. No. Tú tienes que cumplir con tu responsabilidad, porque el otro depende de ti. Amén. Amén. Y mira lo último para que tú veas la importancia de los miembros del cuerpo. La importancia, hermanos míos, se demuestra en que la buena función del cuerpo depende de la buena función de cada uno de sus miembros. Amén. Mira la enseñanza del verso 28 para que tú veas cómo sigue. Y dice la palabra de Dios: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente que apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora nota esta pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones. Ahora nota cómo empezamos. Tú nota cómo el capítulo termina. Nota: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Qué sucede? Que los hermanos estaban peleando por el don de lengua, porque era un don que se podía exhibir
conforme a lo que ellos pensaban, ¿verdad? Su gran capacidad de hablar en lengua desconocida. Que al fin de cuentas la palabra de Dios dice que eso no edificaba a la iglesia. Amén. Eso no traía edificación a la iglesia. Por eso la palabra de Dios dice que si alguien hablaba en una lengua desconocida, de hecho, esa palabra lengua en el idioma original, que es glosa, significa idiomas comprensibles, idiomas con significado. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Yo lo sé por la palabra de Dios. El capítulo 14, el versículo número 8, número 7, note: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, amén. El que habla en lengua tiene que hablar palabras comprensibles. No palabras que nadie no sepa lo que tú dices. Eso no es jerigonza. Dice la Biblia: ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tú no hablas al aire, tú hablas para tener una comunicación con otra persona. Para comunicarte. Y para comunicarte tú tienes que hablar palabras comprensibles, que el otro comprenda, entienda lo que está hablando. Y nota lo que dice el verso 10. Tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Y nota el verso número 11: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Tú tienes que edificar el cuerpo, tienes que edificar al otro miembro. No estoy hablando palabras que nadie comprende, no, de ninguna manera. Por lo cual, el que habla lengua extraña pida oración, poder interpretarla. Y después dice: si no hay intérprete, calle en la congregación. I'm very sure if I talk to you in English and you don't speak English, you don't want to comprehend anything about, what I say. Si no entendiste inglés, no me puede entender. Pues yo no me puedo poner aquí a predicar en inglés. Brother, open your Bible, please, this morning in 1 Corinthians chapter 12. ¿Por qué el pastor no habla mejor en español? Would you please, Pastor, speak Spanish, please? I don't know what you say. If you're preaching English, you're going to be in trouble. It's like you don't came to church. Si hablo en inglés, es como que no viniste a la iglesia, porque tú no me vas a comprender. ¿Me entendiste? Si yo hablo en otro idioma y no hablo con palabras que la gente me entienda para qué estoy hablando, estoy perdiendo mi tiempo, porque el cuerpo no es edificado, el otro miembro no es edificado. Todo lo que tengo que hacer en el cuerpo tiene que hacer ¿qué? Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Edificar al hermano. Amén. Si no, la Biblia me dice: calla en la congregación. Y si no, ora para que Dios te ayude a interpretar eso. Porque el propósito del cuerpo tiene que ser edificado. Mire, por eso el texto, el capítulo termina: procurad por los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Querían el don de lengua para exhibirse. Sin embargo, la iglesia no era edificada. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Cuándo nos queremos nosotros proyectar nosotros mismos? Cuando no hay amor. Cuando pensamos en nosotros mismos.
cuando pensamos en nuestro lucro y cuando estamos pensando, miren, en el exhibicionismo y cuando estamos pensando que nosotros somos mejores que el otro porque yo puedo hacer algo que el otro no puede. En la iglesia no se piensa así. En la iglesia se piensa en el otro. En la iglesia se piensa en edificar al otro, en fortalecer al otro. Por eso la buena función del cuerpo depende de la buena función de cada uno de sus miembros. El apóstol termina diciendo, yo quiero que me contesten entonces esta pregunta. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No. ¿Por qué? Porque el verso 28 dice que a unos, puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Los apóstoles tenían que hacer su trabajo como apóstoles. Luego los profetas tenían que hacer su trabajo como profetas. Los terceros, los maestros, tenían que enseñar conforme a Dios, como Dios lo había capacitado para que enseñaran. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea que cada uno haga lo que debe de hacer. Cada uno cumpla su función. Cada uno ejerza su ministerio. Cada uno edifique al otro. El apóstol dice, si ustedes hacen eso, se terminan los pleitos. Amén. Si conocen eso, se terminan los pleitos. Si cada uno de ustedes tienen ese conocimiento y viven en base a ese conocimiento, la iglesia va a ser edificada y será una iglesia unida. No será una iglesia en la cual todo el mundo está quejando para su líder. Uno estaba pensando que en edificar al apóstol Pablo. Uno estaba pensando en exaltar a Pedro. Otro Apolo, porque Apolo habla muy bien, es muy elocuente. A mí me gusta Apolo, yo lo prefiero a él. Y otros decían que se creían ser los mejores. Nosotros no lo seguimos a ninguno de ellos. Nosotros somos de quién? Nosotros somos de Cristo. Eso eran los más carnales. Por eso el apóstol le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuántos cuerpos son? Uno. Amén. Amén. Cristo es la cabeza, ustedes son el cuerpo. Es un solo cuerpo. Así, ustedes que están también, ¿verdad?, promocionando al Señor como un líder individual de su iglesia, no se puede porque Él es la cabeza del cuerpo. Amén. No son tres cuerpos con tres cabezas, es solamente una cabeza con un cuerpo. Cristo es la cabeza, ustedes son el cuerpo. Por eso esos eran los más carnales. Porque el Señor en todo momento lo que quiere es que la unidad del cuerpo. Así que, hermanos, Dios en esta mañana nos ayude para que tú y yo podamos comprender, escúchame, cuán importante nosotros somos para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol termina diciéndole, mas yo os muestro un camino más excelente, que es el amor. Amén. Usted sabe por qué nosotros en verdad nos peleamos, los miembros del cuerpo, porque nos falta que el amor de Dios en nuestros corazones, porque nos falta vivir, oiga bien, en ese amor, ejercitar ese amor, practicar ese amor. Si nos amáramos unos a otros, no hubiera diferencia, no hubiera pleitos, no hubiera esa tirijada, ¿verdad?, hablando para un líder religioso como que eres mejor que el otro. No, todos nosotros nos preocuparíamos el uno por el otro, y todo lo que haríamos como miembro del cuerpo sería que edificar el cuerpo, porque el cuerpo es que el cuerpo es uno. En esta mañana el Señor nos ayude para entender que tú y yo somos importantes. Amén. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo. Pero escúchame, Dios nos ayude para entender que todos nosotros, los miembros, somos los que formamos, ¿qué?, el cuerpo.
Amén. Y Dios nos dé gracia, entendimiento para entender que todas las habilidades, capacidades que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros, amén, a través de los dones espirituales, el Señor nos lo ha dado para edificar ¿qué? El cuerpo. Y que esas habilidades el Señor nos las ha dado para que tú y yo seamos imprescindibles el uno al otro, para que vivamos para el otro, para que trabajemos para el otro, para que edifiquemos al otro, para que fortalezcamos al otro y para que le mostremos al otro que Él es importante para nosotros. No soy yo, eres tú. Y si cada uno de nosotros tuviera este conocimiento, esa ciencia, como yo hago en la vida cristiana, mire, nuestra iglesia fuera mejor. No somos una isla, somos un cuerpo. Amén. Y Dios nos ha dado dones, no para, yo soy el pastor, yo soy el que puedo, yo soy el que, no, Dios nos ha dado dones para que nosotros nos edifiquemos el uno a otro y para que nos mostremos el amor de Dios en nuestros corazones. Qué bueno es pensar así. Cuando tú y yo pensamos así, tenemos una iglesia diferente. Por eso, hermanos, que tú, cada vez que hay culto en esta iglesia, si tú puedes estar aquí, tú debes de estar aquí. Porque tú eres importante para nosotros. Porque el cuerpo no puede realmente funcionar y existir sin ti. Es que eres importante para el cuerpo, porque tú eres un miembro del cuerpo. Amén. Y sin ti, el cuerpo está incompleto. Amén. Sin ti, el cuerpo no funciona propiamente. Sin ti, el cuerpo no se edifica. Así que en esta mañana, gloria a Dios, porque no hay duda que como miembros del cuerpo somos importantes. Amén. Y que nos debemos el uno al otro. Vamos a ver. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los hermanos. ¿Verdad? Cada uno de nosotros, Señor, somos importantes para la estabilidad, el buen funcionamiento, la existencia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.